Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un nuevo chismorreo serial, porque hoy tenemos un tema candente. Si son como yo, seguramente aman sumergirse en las historias de amor, los dramas familiares y los paisajes espectaculares que nos regalan las producciones turcas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se esconden detrás de esas miradas intensas y esos momentos románticos que nos roban el aliento? Pues prepárense porque hoy vamos a destapar algunos de esos secretos, centrándonos en el drama y la posible ruptura que pudo haber afectado el rodaje de una de las series más queridas de los últimos tiempos. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y las especulaciones sobre si su relación personal influyó en la serie que los catapultó a la fama. Así que agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gustan estos chismes seriales, los análisis profundos y las recomendaciones de series turcas. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita y dejen su like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo contenido interesante y entretenido. Ahora sí, entremos en materia. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Senkalkapm era innegable, y eso se transmitía al público. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y catapultó a ambos actores al estrellato internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces no son tan perfectas como parecen. Y detrás de las sonrisas y las fotos en redes sociales, podría haber habido más drama del que imaginamos. Senkalkapm, como ya les dije, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a una serie de desafortunados eventos orquestados, según la historia, por la empresa de Serkan Bolat. En medio de su frustración y desilusión, conoce precisamente a Serkan Bolat, un exitoso, meticuloso y, admitámoslo, un poco frío arquitecto que le ofrece una solución que parece sacada de un guión de película: fingir ser su prometida durante 2 meses, un plazo que luego se extiende a cambio de recuperar su beca y, por ende, la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Como se pueden imaginar, la convivencia forzada en situaciones a veces hilarantes y otras profundamente emotivas, y la tensión inicial que caracteriza su relación dan paso, gradualmente, a sentimientos reales, complejos y finalmente irresistibles. Ambos personajes terminan enamorándose, un proceso que observamos con deleite y que nos hace suspirar capítulo tras capítulo. La serie fue un boom por varias razones, y es importante analizarlas para entender el fenómeno que representó. Primero, la trama es ligera, divertida y fácil de seguir, perfecta para desconectar del estrés diario. No exige un compromiso intelectual excesivo, sino que te invita a relajarte y disfrutar de un mundo de fantasía donde el amor siempre encuentra una manera de florecer. Segundo, y quizás el factor más determinante, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable. Se notaba que había una conexión real entre ellos, y eso hacía que la historia de amor fuera aún más creíble y atractiva. La autenticidad de sus interacciones, tanto en los momentos cómicos como en los dramáticos, resonaba con el público a un nivel profundo. Tercero, la producción es impecable, con escenarios hermosos que nos transportan a la vibrante Estambul y sus alrededores, vestuario elegante que realza la belleza de los personajes y una banda sonora que te atrapa desde el primer momento, con melodías pegadizas y emotivas que acompañan a la perfección cada escena. La atención al detalle en cada aspecto de la producción contribuyó significativamente al éxito de la serie. Pero volvamos al tema central, la ruptura y su posible impacto en la serie. Los rumores de crisis comenzaron a circular mucho antes de que se hiciera oficial la separación, como una sombra que se alarga sobre un jardín soleado. Algunos medios turcos afirmaban que la relación se había enfriado debido a las agendas apretadas de ambos actores, una realidad común en el mundo del espectáculo donde los compromisos laborales pueden consumir todo el tiempo y la energía. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones, un choque de mundos que a veces resulta inevitable incluso en las relaciones más sólidas. Pero lo que realmente despertó la curiosidad y la preocupación de los fans, alimentando las especulaciones y los debates en redes sociales, fue el comportamiento de Kerem Bürsin en algunas entrevistas y eventos públicos. Se le veía más serio, distante e incluso, en algunas ocasiones, parecía visiblemente afectado, como si cargara con un peso invisible.
De hecho, hay una entrevista en particular que generó mucha controversia y se convirtió en el centro de la tormenta mediática. En ella, le preguntaron a Kerem sobre su relación con Ande y su respuesta fue bastante ambigua y evasiva, un laberinto de palabras que no conducía a ninguna parte. No negó la ruptura, pero tampoco la confirmó explícitamente. Se limitó a decir que estaban pasando por un momento difícil y que necesitaban espacio, una declaración que, lejos de aclarar la situación, la hizo aún más confusa y susceptible a interpretaciones. Esa respuesta, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las especulaciones, transformando a los fans en detectives obsesionados con encontrar la verdad detrás de las apariencias. La falta de claridad alimentó la imaginación y la ansiedad de un público que se sentía profundamente conectado con la pareja. Algunos fans incluso llegaron a analizar las escenas de los últimos capítulos de Senkalkam en busca de pistas sobre la relación de los actores, como si se tratara de un código secreto que solo ellos podían descifrar. Observaron que en algunas escenas, la química entre Ande y Kerem parecía menos intensa que al principio, y que sus miradas no eran tan apasionadas como antes. Claro, esto puede ser solo una interpretación subjetiva, una proyección de sus propias expectativas y deseos sobre la pantalla. Pero es innegable que la percepción del público sobre la relación de los actores influyó en la forma en que veían la serie, añadiendo una capa adicional de significado y emoción a cada escena. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los espectadores se convirtieron en participantes activos de la historia. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, un territorio pantanoso donde la verdad se mezcla con la fantasía y la información privilegiada se confunde con el rumor infundado. ¿Es posible que la ruptura haya afectado el rodaje de la serie? ¿Es posible que Kerem haya estado realmente roto por la situación, como sugiere nuestro título? No podemos afirmarlo con certeza, ya que no tenemos información de primera mano. No somos confidentes de los actores ni hemos tenido acceso a los entresijos del set de rodaje. Pero sí podemos decir que es una posibilidad plausible, una hipótesis que se basa en la lógica y en la experiencia de observar otras situaciones similares en el mundo del espectáculo. Cuando dos actores están interpretando una historia de amor y al mismo tiempo, están lidiando con problemas en su relación personal, es inevitable que eso afecte su desempeño, aunque sea de manera sutil e inconsciente. Imaginen la presión de tener que fingir estar enamorado de alguien cuando en realidad está sufriendo por su ruptura. Imaginen la incomodidad de tener que grabar escenas románticas cuando la relación está en crisis, cuando las emociones están a flor de piel y cada palabra, cada gesto, puede interpretarse de 1000 maneras diferentes. Es una situación muy delicada y difícil de manejar, y es comprensible que pueda afectar la química en pantalla, incluso para los actores más profesionales y experimentados. La carga emocional puede ser abrumadora, y el esfuerzo por mantener la compostura y la credibilidad puede resultar agotador. Pero, ¿qué pasó después de Senkalkam? Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, demostrando una admirable resiliencia y profesionalismo. Hande Erçel ha participado en otras series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, y ha seguido cosechando éxitos a nivel internacional, abriendo camino a nuevas oportunidades y desafíos. Kerem Bürsin también ha protagonizado nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y personajes, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de adaptarse a diferentes roles y exigencias. Aunque su relación personal terminó, ambos han sabido mantener el profesionalismo y seguir creciendo en sus carreras, separando la vida personal de la profesional y demostrando una gran madurez. Y ahora, hablando de otras series que tal vez se vieron afectadas por el drama detrás de cámaras, podemos mencionar Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación entre ellos, los rumores sobre un romance eran muy fuertes, alimentados por la química innegable que irradiaban en pantalla y por la cercanía que mostraban en eventos públicos y redes sociales. La química entre los actores era innegable, y muchos fans creían que su amor trascendía la pantalla, que lo que veían era real y auténtico. Sin embargo, después de la serie, las cosas se enfriaron y ambos actores tomaron caminos separados, dejando a los fans con el corazón roto y una sensación de desilusión. Algunos medios turcos informaron que hubo tensiones en el set debido a los celos y las diferencias de opinión entre los actores, como suele suceder en las relaciones intensas y apasionadas. Otros sugirieron que la presión mediática y el acoso de los fans habían afectado su relación, creando un ambiente de estrés y ansiedad que dificultó la convivencia.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la magia que se veía en pantalla desapareció, y los fans quedaron decepcionados, preguntándose qué había pasado realmente entre sus ídolos. Erkenzicus es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemain, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, un lugar que ama pero que siente que la limita. Un día su hermana mayor la obliga a buscar un trabajo en una agencia de publicidad, un mundo completamente nuevo y desconocido para ella, donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, un hombre que ha viajado por todo el mundo y que parece encarnar todo lo que ella anhela. Entre ellos surge una atracción irresistible, una chispa que enciende una llama de amor y pasión, y ambos se embarcan en una aventura llena de amor, pasión y comedia, enfrentando obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su relación. La serie fue un éxito por su trama fresca y original, por sus personajes carismáticos que conectaban con el público a un nivel emocional y por supuesto por la química explosiva entre The Method de Mir y Can Yaman, que hacían que cada escena fuera un torbellino de emociones. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional y los convirtió en ídolos para millones de fans, que los admiraban por su talento y por la magia que creaban en pantalla. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, un clásico que ha trascendido fronteras y generaciones. Protagonizada por Beren Saat y Can Tatlıtuğ, dos de los actores más talentosos y reconocidos de Turquía, esta serie narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, buscando seguridad y estabilidad. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de su esposo, un hombre que encarna la juventud y la vitalidad que ella siente que le faltan en su matrimonio, y ambos inician un romance prohibido que tendrá consecuencias trágicas, destruyendo vidas y dejando cicatrices imborrables. Aşk Memnu es un drama intenso y apasionante con una trama llena de intrigas, secretos y traiciones, un laberinto de pasiones oscuras y deseos reprimidos. La serie fue un éxito por su guión impecable, que adaptó la novela homónima de una manera magistral, por sus actuaciones magistrales, que transmitieron la complejidad y la profundidad de los personajes y por su producción de alta calidad, que cuidó cada detalle al máximo. Además, la serie aborda temas controvertidos como el adulterio, la ambición y la lucha de clases, lo que la hizo aún más atractiva para el público, generando debates y reflexiones sobre la moral y la sociedad. Aunque no hubo rumores de problemas entre los actores durante el rodaje, la intensidad de las escenas y la complejidad de los personajes seguramente representaron un desafío para Beren Saat y Can Tatlıtuğ. Ambos actores tuvieron que sumergirse en la psique de sus personajes y transmitir emociones muy intensas, lo que seguramente requirió un gran esfuerzo y dedicación, una inmersión total en un mundo de dolor y sufrimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo serial, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el detrás de cámaras de estas series turcas. Como hemos visto, a veces la realidad supera la ficción, y las relaciones personales de los actores pueden influir en el desarrollo de las series, añadiendo una capa de complejidad y emoción que enriquece la experiencia del espectador. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la ruptura de Kerem y Hande afectó Sen Kalkam? ¿Conocen otras series que se hayan visto afectadas por el drama detrás de cámaras? Nos encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.